Esposo, padre de 2 hijos, fundador de Gente en la Roca AR, director del International Bible College, IBC Online y Líderes con Integridad. Tiene más de 20 años de experiencia emprendiendo y dirigiendo equipos. Mentor y pastor visionario con experiencia de planeación estratégica de la iglesia local. Damos la bienvenida a Nathan Coble. Como dijeron, yo soy Nathan y nuestro énfasis esta tarde es queremos dar herramientas a cada uno que se puede ejercer autoridad y el mejor liderazgo que yo creo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Listos? Muy bien, les invito a que tomen una hoja, tomen algo para tomar nota, porque nuestro anhelo es que podemos seguir avanzando y creciendo en esta área que es la integridad. Bienvenidos a nuestra conferencia de Líderes con Integridad. Y yo quiero empezar con la siguiente pregunta. ¿Por qué integridad? ¿Cuál es la importancia de la integridad y por qué estamos hablando acerca de eso? Una pequeña historia acerca de líderes con integridad es algo que yo percibo que Dios lo puso en mi corazón desde hace unos 5 años y actualmente tenemos 3 años preparando para esta conferencia. Lo tenía guardado en mi corazón y yo creo firmemente en mi corazón que la integridad es el valor principal que nos van a separar de todos los demás. Actualmente en nuestra generación, lo repito, yo creo que es la integridad que nos van a separar de todos los demás matrimonios, todos los demás familias, todos los demás áreas de donde voy ejerciendo mi oficio. Si eres emprendedor, si eres empresario, la forma como tú eres trabajador, la forma en cómo vas dirigiendo tu vida personalmente, es ese valor que es la integridad que nos va a dar mayor ventaja y va a ser lo que nos va separando de todo lo demás que vemos actualmente en nuestra sociedad. La primera pregunta entonces, para un fundamento, para que todos vamos en lo mismo, es lo siguiente. ¿Qué es la integridad? Si vamos a una definición por el diccionario, es básicamente lo siguiente. Ser íntegro, obviamente, ¿verdad? Ser completo o una sanidad, lo que es sano por dentro y hacia afuera. Hay diferentes maneras de hablar de ello. En la área de medicina es una salud completa. En la área de ejercer ciertos oficios es estar completo. Hablando con mi mentor, cuando hablamos acerca de una construcción, cuando hablamos de un puente o áreas de construcción, la integridad del edificio quiere decir que bien completo está bien hecho conforme a las normas, que va y tiene un resultado correcto. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Por qué entonces líderes con integridad? Como les dije, es la visión que nosotros tenemos, es que yo creo que Dios quiere primero, y vamos a ver esto en esta sesión, que nosotros podemos caminar en y con un valor que nos aparte de todos los demás. Lo ha dicho antes en nuestra iglesia, lo ha dicho con nuestro equipo de trabajo y lo repito una vez más con ustedes y también aquellos que están escuchando el podcast y la conferencia en línea, que cuando nosotros buscamos el camino correcto, cuando nosotros tenemos orden y integridad en nuestras vidas, el aumento viene por sí solo. Orden precede el aumento. O podemos decir que la integridad viene conforme a una aplicación y un fundamento correcto, ahorita vamos a hablar de eso, y a lo largo de nuestras vidas podemos ver un mejor resultado en mi contexto ministerialmente, en el contexto de la iglesia cristiana, como emprendedores, se aplica a la familia y también a mi vida personalmente. Un ejemplo, si ustedes, yo creo que han dado cuenta que últimamente en la sociedad hay ciertas maneras de una declinación en ciertos oficios, ciertas artes, ciertas expresiones en nuestra cultura. Yo creo personalmente porque es la falta de la integridad y las personas actualmente están cansando de no
tener esa habilidad de conectar con esos valores que muchos de nosotros esperemos para la familia. ¿No es cierto? Si estudias y vemos, por ejemplo, el box office de las últimas películas, vemos una declinación por el gran nombre, no sé si puedo decirlo por copyright, pero el gran nombre de Disney. Hemos estudiado y hemos investigado y hemos visto que los parques de Disney están ahora en crisis porque tiene una gran cantidad de menos asistencia en los parques que están en un punto que nunca han tenido en la historia. Si están viendo actualmente, yo no vi la película, pero fue Lilo y Stitch que salvaron a Disney en ese semestre. Pero por la primera vez en toda la historia, DreamWorks tiene una mejor película en ese semestre, más ganancia que a Disney en esta época, en este último semestre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han perdido el valor de la integridad y el valor de lo que es para la familia y buscar lo bueno y están mezclando las cosas de la sociedad y la sociedad y están cansando. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo? Podemos decir, ya me cansa toda la cultura woke, toda la cultura forzado político que quiere meter por películas, series y todas esas cosas que incluso con nuestros hijos en la educación y en nuestros trabajos, en el ambiente secular, en el área de ejercer mi trabajo, están suavemente, sutilmente y más en México metiendo todos esos detalles y ahora estamos mirando una declinación de interés en esas áreas. En los últimos 10 años, tengo las fuentes si quieres verlo después, pero han visto una declinación en los últimos 10 años de una salida que unos teólogos lo llaman el éxodo de la religión popular. De lo que es la religión popular de México. Hay un éxodo de jóvenes y personas y matrimonios jóvenes que están saliendo de la religiosidad, de los patrones. ¿Por qué? Porque las personas están cansando de la falta de integridad incluso en esta área de la fe. Yo estoy aquí presente porque Dios ha puesto una convicción en nuestro corazón con este ministerio y el ministerio de nuestra iglesia Gente de la Roca, pero en nuestra generación las cosas van a ser distintas. Que cuando las personas quieren saber cómo se hace y cómo es una familia cristiana, que los ojos pueden voltear a México, que pueden voltear a León, Guanajuato, que pueden voltear los ojos del mundo y decir cómo es una familia cristiana y pueden mirar, incluso quiero meter el nombre de nuestra iglesia, Gente en la Roca y las familias que forman parte de nuestra casa y decir cómo es tener un negocio cristiano. ¿Cómo es tener valores y principios bíblicos en la familia? Pueden decir, ellos sí lo entienden, ellos lo están ejerciendo, están haciéndolo. ¿Cómo se hace? Enséñenos cómo. Eso es la gran visión que Dios ha puesto en mi corazón para dar agua fresca, agua viva que viene a través de los principios de la palabra de Dios aquí en nuestra ciudad, iniciando con esta conferencia. Pero curiosamente, cuando vemos esa gran declinación, también hay un gran aumento en los últimos 6 meses un año y medio. Desde los Estados Unidos reportan lo siguiente. Se han aumentado, 87% la compra de Biblias entre los jóvenes de Generation Z. Desde el 2019, pero aún más, un boom de compra de Biblias en el año 2024. ¿Por qué? Porque la cultura actual, la generación actual, están cansados de todo lo que es woke, todas las apariencias falsas por las redes sociales, y ellos están buscando algo, reporte un joven, estoy buscando algo que tiene sustento y es real. Que alguien me dice tal y como son las cosas, porque yo estoy buscando un patrón para poner la proyección para mi vida. Entonces estamos mirando, las fuentes están mostrando que muchos jóvenes, empezando en los Estados Unidos, yo creo que viene aquí en México, en nuestra iglesia, hay muchos también que están buscando la palabra de Dios y buscando el fundamento de lo que es lo correcto. ¿Cuál es el fundamento de lo correcto? ¿Cuál es el fundamento de la integridad? ¿Quieren saber? Muy bien. En nuestro contexto bíblico, hablando de esa manera, el contexto de la integridad tiene su fundamento en la palabra de Dios y en el carácter mismo de Dios. Encontramos ese fundamento de la integridad representando en 3 áreas. Principalmente, lo vemos, nos enseña que se ve en el carácter mismo de Dios.
Nosotros no inventamos la integridad. Es un valor que viene de Dios mismo y cómo es Él y de su carácter. Honestidad, fidelidad e integridad. Vamos a leer, yo quiero leerles Deuteronomio 32, versículo 4. Si tienes tu Biblia, lo puedes leer, o si puedes anotarlo, lo puedes leer aparte en su estudio. Dice lo siguiente: Él, hablando de Dios, Yahweh, Jehová, Él es nuestra roca y su obra es perfecta. Todos sus caminos son de justicia. Es el Dios de la verdad, justo y recto. En Él no hay ninguna maldad. Eso es la definición bíblica, una de los fundamentos que encontramos en la Escritura del carácter de Dios, de dónde viene la integridad. La palabra curiosa es maldad en este versículo. Maldad dice que en Él no hay ninguna maldad. La palabra en hebreo aquí es evel. La palabra evel quiere decir injusticia, corrupción o nunca se juzga injustamente a algo. Y por causa de que eso no existe en su carácter. Entonces Dios, por su esencia, por su carácter, por Él mismo, Él no puede fallar. Por eso, si nosotros aceptamos a Él, su carácter y sobre todo su palabra como patrón para mi vida, un fruto para nuestras vidas es vivir con integridad. Porque Él nos hizo, esa es la segunda distinción, Él nos hizo el diseño de la humanidad a su imagen. Entonces, esa característica que vemos de la integridad se viene a través del carácter de Dios y el diseño de la humanidad. Dios creó la humanidad a su imagen. Por causa del pecado, ahora la humanidad estaba bajo una maldición o una corrupción, una injusticia por causa de pecado y la separación del hombre de Dios. Pero vemos que el hombre fue hecho originalmente en la imagen de Dios y quiere decir, entonces toda la esencia está como escondido dentro del ser humano. Si solamente entregamos nuestras vidas a Dios, se puede realinear y sobresalir esa integridad o restablecer la integridad. Como hablamos de un arquitecto, de un puente o algo, puede llegar a una grieta o un edificio, se puede cuartear la pared en una casa o algo. ¿Qué necesitamos hacer? Remover un arrepentimiento, por decir, reconstruir y reestablecer. Hay una frase que dice, Dios no repara las cosas, lo hace las cosas nuevas. ¿Sí? Dios quiere hacer eso con nuestra sociedad. Dios quiere hacer eso con nuestras familias. Dios quiere hacer eso con nuestra persona. Todo lo que nosotros traemos en nuestras fallas, en nuestras faltas, Dios está invitándonos esta tarde de entregar esas fallas a Él, nuestras grietas, nuestras paredes de nuestra casa cuarteadas, entregarlos a Él y Él quiere restablecer, hacer renacer y reedificar la integridad de tu corazón. Para que sobre esta roca vamos edificando quién es Jesús y su palabra y no hay maldad en nosotros. Que estamos purificados y limpiados por medio de la justicia y la perfección de Dios. ¿Están conmigo? Número 3. ¿Cómo encontramos ese fundamento de la integridad y cómo representa? Por el carácter de Dios, por el diseño de la humanidad que está dentro de nosotros. Solamente tenemos que reedificarlo, realinearlo con Dios mismo y su palabra. Y número 3, se ve en el ejemplo de Jesús mismo. Jesús es la representación, el verbo de Dios y la representación perfecta de la integridad de Dios aquí en la tierra. Durante su ministerio, Él nos mostró que Él es el camino, la verdad, que Él es compasión, Él es el amor de Dios expresado a la humanidad. Él en sí mismo es justo y Él es justicia. Entonces, cuando yo decido poner mi fe en la persona de Cristo Jesús, no solamente estoy declarando un acto religioso, no. Lo que yo estoy haciendo, estoy realineando mi casa quebrada y estoy entregándolo a Jesús. Y Él, por causa de la justicia, la muerte de Él, puedes estudiar Juan 1:14,
versículo 17, dice que Él es el verbo, Él es el principio, Él estaba con Dios y Él es Dios y Él existe desde antes. Entonces, cuando yo pongo mi fe en Él, hace las cosas nuevas y restablece, porque Él es el ejemplo de la integridad perfecta. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora surge una pregunta. ¿Qué pasa en nuestras vidas si no tengo integridad o si hay una grieta, por decir, en mi casa, en mi corazón, en mi vida? Primero debemos que entender que debemos buscar a caminar en justicia. Hay muchas personas que por su fe creen en Cristo, creen en Dios, pero no buscamos el proceso de la justicia de Dios. Dice la Escritura, el primer mensaje de Jesús mismo es: arrepiéntese porque el reino de los cielos ha llegado. Y que busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso quiere decir el orden de Dios. Cómo Dios es, su carácter. ¿Cómo es su carácter? Lo que estamos mirando esta tarde es su carácter, es integridad, completo, perfecto. Cuando nosotros entendemos que el único camino para dar rectificación en nuestras vidas es buscar lo justo y ser justo, es una decisión. La integridad, lo repito, la integridad es una decisión. Yo puedo decidir caminar el camino de justicia o yo puedo decidir caminar conforme a la injusticia que fácilmente me presenta actualmente en nuestra sociedad. Hay más oportunidades para actuar en injusticia en nuestra sociedad que actuar en y con justicia. Entonces eso quiere decir que las personas que anhelan la integridad y desean ser líderes con integridad, pues tenemos un camino por caminar. Tenemos una manera, una decisión que debemos que tomar. Pero yo estoy hablando a hombres y mujeres, emprendedores, papás, mamás, líderes, grandes y jóvenes, que yo creo firmemente en mi corazón que dice: yo soy valiente. ¿Dónde están? Yo soy valiente. Yo quiero ver algo diferente en mi generación. Es fácil darse cuenta y juzgar a aquellos quienes no son íntegros. ¿Por qué? Porque está por todo lado, ¿no es cierto? Es fácil encontrar fallas. Si vamos a hablar de la casa, yo sé que aquí nadie tiene fallas en su casa, ¿verdad? No hay ninguna deficiencia en su matrimonio. Y los casados no van a decir ni sí ni no, porque está su esposito o su esposo, ¿no? Si les digo, levanta tu mano si hay deficiencias en su casa, nadie va a decir nada, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, podemos fácilmente encontrar donde hay fallas, ¿cierto o no? Donde hay un déficit. Pero la pregunta más importante no es cuáles son las áreas que no están bien, sino es cómo puedo ser mejor. En nuestra cultura fácilmente podemos juzgar algo y decir que es bueno, eso está bien o eso está mal. Pero la pregunta es, entonces, ¿conforme a quién? ¿Conforme a qué? ¿A mí mismo? ¿Mi propia justicia? Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno, solamente hay uno, quien es Dios, porque Él es íntegro, Él es perfecto. Entonces, si vamos juzgando la sociedad, la familia, el matrimonio, mis hijos, incluso a mí mismo, podemos llegar a justificarnos y decir que somos muy buenos, ¿no es cierto? Conforme a nuestras propias ideas. Como yo he dicho a nuestros líderes, si alguien cree que es el mero mero, nada más pregúntale, te va a decir que sí. ¿Sí o no? ¿Tú eres bueno? Claro. ¿Eres bueno en lo que haces? Yo aquí estoy, a darle. Por eso solo márcame, háblame, aquí estoy. ¿Sí o no? ¿Por qué no estamos mirando? Estamos comparando a nosotros mismos conforme o la comparación de todas las fallas, los déficits que existen. Entonces es sencillo encontrar o justificar que yo estoy bien y lo demás está mal. Pero la pregunta correcta es lo siguiente: ¿soy íntegro? Y ahí es una pregunta más personal. Porque todos podemos mirar hacia afuera y juzgar, decir dónde hay fallas. Pero la pregunta realmente para el líder que busca la integridad es decir, ¿yo, mi carácter, soy íntegro? Si soy persona de fe,
Mi fe es íntegro, completo. No hay falla alguna en mi confianza con Dios, en su palabra. En mi matrimonio es íntegro. No hay falla en la comunicación, no hay áreas donde necesito trabajar. Yo creo que todos tenemos áreas que podemos trabajar, ¿no? Hay áreas de oportunidad en cada área. En mis amistades, con los amigos, con aquellos que yo voy compartiendo mi vida, puedo decir que son relaciones íntegros, completos. O cuando yo hablo con ciertas personas, hablo de una manera, y cuando comporto con mi esposa, hablo de otra manera, y cuando estoy dentro de mi ministerio, iglesia, oficio, trabajo, me comporto de otra manera. Comúnmente lo podemos ver en la área laboral, que con el jefe tenemos una cara y con el cliente tenemos otra, y con mi compañero de trabajo hay otra. Entonces eso quiere decir que hay un déficit de la integridad en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa que si no adhiero a la integridad de mi vida? Primero vemos que hay destrucción de la confianza. En el nivel personal, incluso hasta el nivel de mi organización. A cualquier nivel. En mi contexto soy ministro. Estamos caminando con los equipos dentro de la iglesia cristiana, pero también aparte soy emprendedor. Doy clases, soy maestro en otras áreas, ¿verdad? Y en esas áreas la pregunta siempre es, ¿en lo que yo estoy haciendo soy el mismo? Puedes estudiar Proverbios 10, 9, 1 Timoteo 3, 1 al 7. Comparto varios versículos, no voy a leer todos, los entrego a ustedes para su estudio personal. ¿Qué pasa si no voy aceptando, recibiendo, buscando la integridad en mi vida? Hay un daño a la reputación y la credibilidad de la persona, el negocio, ministerio, etcétera, etcétera. Puedes perder, es lo que está pasando actualmente en nuestra sociedad. Les voy a hacer una pregunta, pero no tienes que levantar tu mano. ¿Por qué hay tanto desconfianza con una policía o un tránsito culturalmente en México? Porque hay un daño de la reputación y la credibilidad de esas autoridades. Si viajamos por otros países, mi esposa y yo hemos conocido, yo soy de Estados Unidos, hay un respeto mucho más alto por el militar, por los líderes, por la policía en donde yo vengo de mi país que aquí en México, en Latinoamérica. Yo he ido a Singapur, donde no existe el crimen. Mi esposa es testigo de eso, hemos viajado y no existe crimen. Bueno, punto aparte, es porque hay ejecutación pública por los ladrones en Singapur. Alguien roba algo, te mata en frente de todos. Entonces nadie roba. Un ejemplo, mi esposa individualmente se extravió su celular en el Uber. Bueno, se dice Lyft allá, ¿no? En el Uber. Decimos, sí, y bajamos y fuimos a otro lugar y, ay, no, el celular. Y le decimos a nuestro amigo, el misionero, y dice, el celular se quedó en el carro. Dice, no hay pierde. Aquí no pasa nada. Ahorita yo marco un número y en unos 3-4 horas vamos al centro de servicio de esta agencia. Ahí va a estar tu celular con tu nombre y con la marca y una foto de cómo es su celular que se quedó en el asiento trasero del Uber. Decimos, ¿qué? ¿Cómo? Ay, ¿qué es eso? ¿No? Entonces fuimos y exactamente como nos dijo, vienen con un reporte en el papel con foto del celular de mi esposa, con la marca del celular, y estaba ahí registrado la hora, el carro y quién lo entregó, la hora que lo entregó, aquí está. Sin ningún daño, no estaba roto, no estaba alterado, ahí está, íntegro. ¿Por qué? Porque tiene una sociedad distinta, una manera de pensar de manera diferente. Hay que cuidar nuestra reputación y la credibilidad de lo que hacemos, tanto como persona, como familia, como iglesia, ministerio, como emprendedor, como negocio. Puedes estudiar Proverbios 21, versículo 1, 1 Corintios 9, 24 al 27. ¿Qué pasa si no adhiero a la integridad? También hay un impacto en mis relaciones y en hasta las comunidades. Hay una ruptura, incluso hasta nivel de división. Sabemos que la palabra división viene de lo que es di en latín, que quiere decir dos visiones, dos maneras de hacer cosas. Cuando no hay integridad, hay división.
Hay una gran diferencia, punto aparte, una gran diferencia entre separación. En la Biblia enseña hay unos que van por un camino, otros por otro, pero tienen un convenio o una amistad, una comunidad. Hay una diferencia entre separación y división. ¿Ok? Los dejo a su estudio y pueden ver unas palabras que nos enseña Mateo 5, 23 al 24 y también Santiago 1, 26. La integridad se debe moldear y enseñar a los demás. Es algo que aquí en este contexto estamos dando enseñanza, pero la enseñanza debe traer convicción. Y la convicción viene por medio de la palabra de Dios, reconociendo quién es Dios y quién fuimos creados de ser como quién, como Dios, como Cristo, es lo que quiere decir cristiano, ser como Cristo o un pequeño Cristo. Pero es algo que debemos moldear en frente de los demás. Y sobre todo, los que son líderes en cualquier oficio, yo creo que es nuestra tarea, nuestra asignación, y más en nuestra generación actualmente, de moldear lo que es ser íntegro a la siguiente generación. Es algo que, gracias a Dios, que yo aprendí desde joven. Un ejemplo, yo recuerdo que, yo tenía unos 8 o 9 años de edad y yo jugaba béisbol. Yo no era tan malo, yo era pitcher y también de primer base. Y hasta que nuestro equipo llegó y ganamos lo que era la Serie Mundial, bueno, de los niños, ¿verdad? De nuestro pueblo, ¿ok? En Iowa, que nadie sabe dónde está ese estado, ahí bien lejos, ¿verdad? Qué bueno, ¿qué es lo bueno que puede salir de Iowa? Dice, ¿no? Y así, ¿qué? ¿De dónde? Pero yo me recuerdo que mi abuelo me pide que lo puedo apoyar. Él me enseñó muchas cosas. Y mi abuelo me pide que si yo puedo apoyar en fin de semana, va a llegar a nuestra casa y vamos a arreglar unos asuntos en la casa. Bueno, le digo, sí, abuelo, ¿cómo no? Aquí estoy. 9, 10 años de edad, ese Natancito, ¿verdad? Ahí se decía no Natán, se dice Nathan. Por pequeño, bueno. y le digo que sí. Y es algo que yo soy el primogénito y yo hacía muchas veces con él. Entre semana en la escuela, un compañero mío que también es fanático del béisbol, su papá tenía conexiones y dinero y él va a llevar, él y varios de los muchachos de Little League, que es la liga pequeña de nuestro equipo, le va a llevar a ver que los Iowa Cubs van a jugar. Como era lo profesional, ahí como 5 veces más bajo del equipo de León, pero ellos son bien wow para un niño de 9 años, ¿ok? Y digo, oh, wow, y mi papá tiene boleto para ti y nuestros compañeros, y que podemos ir este sábado. Oh, yeah, sí. Pues claro, un niño que es fanático de béisbol y tengo mi colección de tarjetas, está emocionado por eso, ¿no crees? Resulta que vamos así, pido permiso a mis papás, sí, como no, así. Viernes en la noche, estamos antes de dormir y con mis sueños y con mis ideas, oh, wow, voy a ver el equipo jugar, así, oh, genial. Mi papá se entera de que viene mi abuelo mañana y viene a mi cuarto y me dice, oye, tu mamá platicando conmigo y dice que hiciste compromiso con tu abuelo para arreglar cosas aquí en la casa y vas a trabajar con él. Sí, le dije. ¿Pero le dijiste sí a tu abuelo? Digo, sí. Entonces no hay partido mañana para ti. ¿Ah? Pero van a jugar el equipo, sí. Tú dices tu palabra a tu abuelo, vas a cumplir con lo primero lo que dijiste, sin que haya algo más divertido bien en el camino después. Entonces, sábado a la mañana, bien temprano, tuve que marcar a mi amigo por el teléfono y decir, hoy no cuento conmigo, yo tengo un compromiso, voy a estar trabajando con mi abuelo. Llega mi abuelo, estamos trabajando durante el día, arreglando unas cosas en la casa, y él se entera de la situación y digo, oye hijo, pues a mí no me toca nada, pues puedes ir. ¿Por qué no fuiste con tus amigos? Yo, chale, el niño bien agüitado, ¿verdad? Pero ahí yo aprendí algo que ahora es cimentado en mi ser y mi mente. La integridad es lo que nos va a llevar a lograr cosas correctas en la vida. Aunque viene algo más divertido, pero que tu sí es sí y que tu no es no. Es la misma palabra que nos enseña Jesucristo.
Si viene algo más divertido, si viene algo mejor, o que yo digo que sí, pero no cumplo, entonces yo estoy poco a poco perdiendo mi integridad. La capacidad de conectar y establecer comunidad con alguien más. Y vaya que vemos eso en la cultura mexicana. Ya tengo 20 años cumplidos aquí en este país. 20 años casado con mi esposa y la misma, lo digo. Una sola esposa, integridad en nuestro matrimonio. Tenemos 2 hijos jóvenes y aquí en esta iglesia por 19 años ejerciendo el ministerio. Y algo que hemos aprendido, que ahora, gracias a Dios, en nuestra iglesia estamos platicando con nuestros pastores. Dice, ¿a qué horas iniciamos hoy? Porque en muchos lugares dicen 1 hora y es después unos 20, 30, 1 hora o hasta 1 hora después en ciertas áreas de México. Y digo, bueno, así es igual aquí, 15 o 30 minutos, pero en nuestra casa estamos más puntuales. Y aquí están ustedes. ¿Dónde están los puntuales? Porque decimos que vamos a iniciar a cierta hora y vamos a iniciar, ¿qué? A cierta hora. ¿Por qué? Porque buscamos ser íntegros. ¿Cuáles son uno de los beneficios de ser íntegro? Para ser una persona, un cónyuge, padre, madre, ministro, empresario, emprendedor, íntegro, cuesta. No les voy a mentir, cuesta, pero sí vale la pena. Pero ¿cómo nos va a costar? La palabra clave aquí es, la integridad es intencional. Nadie, lo repito, nadie llega a ser un ministro, un emprendedor, un papá, una mamá, un esposo, una esposa íntegro sin que lo hace intencionalmente. Y que establece ciertos patrones en su vida para que sea así a lo largo de la vida. Un ejemplo que me dijo un mentor hace tiempo, no fue el pastor Carlos, fue una conferencia donde tomamos. Ahí es donde vemos que es el ejemplo que él lo llama, dice, escoge tu difícil. Hay personas ahorita que están escuchándome hablar y están diciendo, pero ser íntegro, tú no sabes, Natán, ser íntegro completo en las finanzas, con mi carácter, con mi palabra, en el trabajo, no es fácil. ¿Cuántos de ustedes dicen, no es fácil? No es fácil. Yo sé, pero escoge tu difícil. Es difícil tener división. Es difícil en ciertas áreas ser íntegro. Cuesta, no es fácil tener un matrimonio sólido. Cuesta. ¿Verdad que sí, mi amor? Cuesta. Pero escoge tu difícil. Es más difícil vivir con pleitos diarios. ¿Estamos de acuerdo? Es distinto, no es fácil tener jóvenes, hijos que van caminando en lo correcto. Pero dice la palabra, instruye al niño cuando sea pequeño en los caminos de Dios y cuando sea grande, nunca se apartará de ello. Yo soy testimonio de eso. Escoge tu difícil. ¿Qué es lo que realmente anhelas? ¿Lo anhelas lo de ahora? ¿O quieres, o estás aquí, por decirlo, en la jugada, por la jugada larga? Yo quiero, en ese maratón de la vida, ser el mismo hoy. En 20 años yo puedo ser, no el mismo, pero mejor de como soy ahora, no peor. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo igual? Yo quiero ser así. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Siendo intencionales. En esos talleres que vamos a tener el día de hoy, en las conferencias y las preguntas y respuestas que vamos a tener con nuestro gran mentor, con nuestro gran pastor Carlos, al cierre de esta conferencia, vamos a estar escuchando de maneras en cómo podemos aplicarlo y ser líderes con integridad. ¿Por qué integridad? Nuevamente les digo, si decides buscar la integridad y aplicarla en tu vida, tendrás distintos beneficios en tu vida, tanto como personalmente, tanto como familia, también como negocio, emprendedor, empresario y por supuesto como ministro o donde estás ejerciendo lo que es tu ministerio. ¿Por qué? Porque vamos estableciendo confianza y credibilidad y tendrás relaciones y comunidades sólidos con unidad y paz. Estudia Proverbios 10, versículo 9 y 1 Timoteo 3, 1 al 7. ¿Cómo puedo aplicar eso entonces? Vamos
casi dando conclusión aquí, 3 maneras y voy con el cierre. ¿Cómo puedo aplicar esta integridad en mi vida? Primero, ¿listos? Honestidad en la comunicación. 3 aplicaciones sencillas que podemos empezar el día de hoy. Como les dije, que tu sí es sí y tu no es no. Dilo conmigo, que mi sí es sí y mi no es no. Eso es ser honesto, eso es ser íntegro en mi comunicación. Yo voy a cumplir con mi palabra. Yo voy a proponer en mi corazón que yo voy a ser una persona de palabra. Que cuando alguien pide un consejo, cuando alguien pide una oración, cuando alguien pide mi presencia, que cuando yo digo que yo voy a hacer o lo que yo no puedo hacer, se cumple. Establece lo que es la confianza con la honestidad en mi comunicación. Si yo doy cierto precio al cliente, lo voy a respetar. Si entrego un presupuesto y yo me equivoqué o los materiales están mal, no es la culpa del cliente. Yo voy a ser honesto en mi comunicación de mi falla o también voy a respetar mi precio. ¿Por qué? Aunque, pero yo voy a perder, pero no vas a perder, vas a ganar una amistad largo, un cliente para el futuro y una buena reputación porque eres honesto, porque eres íntegro. Número 2, ¿cómo puedo aplicar eso? Ahora mismo. Con transparencia y el rendir de cuentas. Voy a ser transparente y voy a rendir cuentas. Nuestros invitados están aquí el día de hoy porque por 23 años, antes que yo me casé con mi esposa, por 23 años yo rendía cuentas a ese Señor. Y una razón por qué están aquí y porque nosotros estamos aquí el día de hoy es por causa de rendir cuentas y Él me va exigiendo cuentas y va guiándome y yo doy puerta abierta a Él para que me corrige. Nuestros líderes en esta casa tienen la confianza con su servidor, con mi esposa, que podemos decir, en esta área vamos a ser mejor. En esta área podemos tal vez ser desafiados. No es fácil, pero escoge tu difícil. ¿Qué es mejor? ¿Trabajar en esta área de oportunidad en mi corazón o seguir como estoy? Yo quiero mejorar. Amén. Proverbios 28, 13 y Gálatas 6, 1 al 2. Cuando yo soy transparente y cuando yo decido rendir cuentas en mi vida, eso trae apertura y responsabilidad. Como dice la frase, cuentas claras, ¿qué? Amistades largas. Eso no solamente se aplica con cuentas de lo que hablamos en el dinero o el negocio, también rendir cuentas emocionalmente, espiritualmente. Que alguien va y conoce. No estoy diciendo que vas a anunciarlo a todo el mundo, pero debe haber alguien que conoce incluso lo más oscuro de ti y que te ama y que te guíe aún en medio de la tormenta para que tú puedas ser el líder que Dios te ha llamado a ser. Y número 3, ¿cómo vamos a aplicar eso? Que tomas la decisión hoy, los animo a cada uno, que tomas decisiones éticas. Tomas decisiones, y les dije que la integridad es intencional. Nadie va a llegar y despertar un día y dice, soy íntegro, soy completo, ya soy. No, intencionalmente yo voy a buscar esa trayectoria. Yo voy a tener decisiones éticas, principios y valores que guíen las decisiones que yo tomo. Para nosotros, muchos de nosotros, ¿cuál es la guía, la norma? La palabra de Dios. Ser discípulo de Cristo Jesús. Proverbios 3, 5 al 6 y Miqueas 6, 8. Y por lo último, la pregunta es lo siguiente. ¿Qué o quién te ayuda a determinar las normas de tu persona, tu familia, tu ministerio, tu negocio? Alguien o algo siempre va a dar respuesta por ti si no decides hacerlo hoy. Yo decido establecer mi vida sobre la roca. Yo quiero tener integridad en cada área de mi vida porque la palabra de Dios es mi norma y mi guía, porque Dios nunca falla. En conclusión, la integridad es esencial para un liderazgo eficaz, para una familia fuerte, para un ministerio saludable y un mercado laboralmente próspero.
La integridad es, al promover esa integridad, los líderes pueden generar confianza, fomentar relaciones sólidas e impactar positivamente a sus comunidades y la sociedad, dando honor a Dios y con sus dones y con sus talentos, ejerciéndolo en cada área de nuestras vidas. Tú y yo podemos tener la capacidad de ser líderes con integridad, pero la decisión es tuya. Muchas gracias.